Buenos días, jóvenes. Vamos a ver las representaciones de los vectores. Hay tres representaciones, tres tipos de representación. En todas ellas siempre se escribe al vector como una letra mayúscula con una flechita encima, ¿ya? En la representación polar se representa al vector dentro de un paréntesis colocando el módulo y a continuación el ángulo. Algunos le llaman argumento. Un ejemplo de esa representación, es el vector A con módulo 3,45 grados. ¿Ya? Entonces vamos a ver ese vector, lo vamos a representar. Vamos a representarlo. Aquí está nuestro eje Y, nuestro eje X. Y ahora sí, 45 grados. Partimos del ángulo. Esta es una escuadra de 45 grados. Y ahí estaría el vector con una magnitud de 3, con un módulo de 3. Entonces, aquí hay 1, 2 y 3. Entonces tenemos ese vector representado en su forma polar con el módulo de 3 y un ángulo de 45 grados. Entonces podemos representarlo el vector partiendo del origen, pero también podríamos representarlo en cualquier otro lugar. Sabemos que los vectores son equipolentes cuando tienen la misma magnitud, tienen la misma dirección dada por el ángulo y el sentido. ¿Ya? En este caso, este ángulo ya nos indica tanto la dirección como el sentido. ¿Listo? Podríamos representar el mismo vector a partir de este punto. Igual, buscamos el ángulo de 45 grados. Y trazamos desde ahí 1, 2 y 3. Este es nuestro vector que llega hasta ahí. Aquí está imaginariamente el eje X positivo y a partir de ahí se midieron los 45 grados. La punta de la flecha del vector apunta hacia ahí y esos dos son el vector A y el vector A. Si no nos dicen dónde está el punto de partida, podemos tomarlo como el origen de los ejes coordenados. ¿Ya? La otra forma de representar vectores es a través de la representación con ejes cardinales. En lugar de los ejes principales Y vertical y el eje principal horizontal X, se usan los ejes cardinales, es decir, norte, sur, este y oeste. Vamos a borrar acá. Vamos a representar. Voy a dibujar los ejes con color rojo. Ahí lo tenemos. Entonces tenemos el norte, el sur, el este y el oeste. ¿Ya? Ahora vamos a tener un ejemplo, un vector. ¿Cómo se representan estos vectores? En la representación mediante ejes cardinales se representa así. Un vector B es igual a la magnitud o módulo y la dirección.
la dirección a partir de la cual vamos a medir. Eje de partida, luego el ángulo y hacia qué eje va. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el vector B, que va a ser de un tamaño o módulo de 2 y va a estar partiendo desde el oeste, dirección oeste, y un ángulo de 30 grados hacia el sur. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice esta información? Nos habla de los ejes cardinales. Nos dice desde el oeste miden 30 grados hacia el sur. Para ello vamos a usar transportadores. O podemos usar la escala de la escuadra de 30 grados. Entonces tenemos nuestro transportador. Ahí está. Y vamos a buscar 30 grados. Si no nos dice de dónde parte, entonces lo vamos a hacer partir del origen. 10, 20, 30 grados. Ahí está. El centro está ahí. Ahí está el centro. Ahí está el centro, 10, 20, 30 grados. Por ahí va a pasar. Esa es la dirección. Acá también la orientación oeste, y a partir de ahí midiendo los 30 grados nos da la dirección y también nos da el sentido del vector. Ahora, la magnitud o módulo nos dice que son 2 unidades. Entonces voy a marcar 2 unidades. 1 y 2. Nuestro vector termina ahí. Entonces la punta de la flecha del vector está justamente ahí. Tiene 2 unidades. Entonces repetimos. El vector B tiene un módulo de 2 y partimos del ángulo. La dirección dice dirección oeste y a partir de ahí me mida 30 grados hacia el sur. 30 grados hacia el sur. Veamos otro ejemplo más. Un ejemplo, un vector C es igual a módulo de 3, dirección sur, sur y 45 grados al este. ¿Ya? Entonces, no nos dice de dónde parte ese vector, vamos a suponer que parte del origen. Ahora sí, dirección sur, ahí está la dirección sur, y 45 grados. Esta es la escuadra de 45 grados, la que tiene 2 ángulos iguales acá, y esta es de exactamente 90 grados. Entonces, puedo hacer coincidir ahí. Y dirección sur, 45 grados hacia el este. Esa es la dirección de nuestro vector. Ahora, medimos el módulo que nos dice en este caso que es de 3 unidades. Uno, 2, me falta un poco, 3. Entonces hasta acá es el vector C. Que ese vector C dice que vale 2, va a dirección sur, 45 grados hacia el este. ¿Ya? Nos faltó colocarle el nombre a este vector, que es el vector B. ¿Listo? Finalmente, hay una tercera forma de representar los vectores, que es a través de sus componentes rectangulares, que es algo que ya han visto en colegio al representar puntos en un eje cartesiano, en un sistema de coordenadas cartesianas o rectangulares. Entonces, para ello vamos a usar nuestro sistema de coordenadas rectangulares. Vamos a dibujar. Este es nuestro eje Y. Este de acá abajo es nuestro eje X.
X y acá está el origen. Ahora vamos a ver cómo se representa. Un vector dado por sus componentes rectangulares va a ser el vector B mayúscula, con la flechita arriba que nos indica que es un vector, y aquí van a estar la componente en X, seguida de la componente en Y. Un ejemplo. Vamos a tener al vector D, que va a estar dado por una componente en X de 3 y una componente en Y de 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que representan estos valores de componente? Es como, imaginemos que parte nuestro vector del origen. Nos dice, en X, la componente es un vector que está sobre el eje X, que tiene un módulo de 3. Entonces, sobre el eje X vamos a marcar un vector de 3 unidades. 1, 2, 3, aquí me faltó, voy a borrar. Entonces este es el vector componente en X. Va hasta ahí. ¿Listo? Este es el vector de X. ¿Ya? Es la componente en X del vector D. Mide 3 unidades. 1, 2 y 3. Nuestro eje X va a continuar ahí. Ahí está nuestro eje X. Y luego nos dice, la otra componente, la componente en el eje Y, el vector D en el eje Y mide 1. ¿Qué significa? Sobre una paralela del eje Y va a medir 1. Entonces voy a mirar hasta acá. Ahí está. Entonces fíjense, esto es el componente en X del vector D, mide 3 unidades sobre el eje X. Esta es la componente Y del vector D, mide 1 unidad sobre el eje Y o la paralela al eje Y. ¿Ya? ¿Y cómo representamos el vector a través de sus componentes? Simplemente uniendo el inicio del primer vector del componente X hasta el final del componente Y del vector. Esto es el resultado de la suma de vectores que estábamos viendo en la clase anterior. Parte desde el inicio, se coloca el vector componente en X sumado con el componente en Y del vector y partimos desde el inicio hasta el final. Y es una simple suma de vectores. Entonces, el vector D es igual a la suma de sus componentes en el eje X más la componente en el eje Y. Estos dos son vectores. Vector D sobre el eje X y el vector D sobre el eje Y. Sumando estas dos componentes tenemos al vector D. Nosotros podríamos convertir D un vector con componentes rectangulares, porque usamos el sistema de ejes rectangulares que al cruzarse forman ángulos rectos. Podríamos transformar en un vector expresado en una representación polar, es decir, magnitud y ángulo. ¿Ya? ¿Cómo podríamos hacerlo? La magnitud, ¿cómo la encontramos? Utilizando el teorema de Pitágoras. La magnitud del vector D se escribe así entre paréntesis porque nos habla solo del tamaño. Va a ser igual, aplicando el teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. De X al cuadrado más la componente en Y de ese vector al cuadrado. ¿Ya? En este caso, dx vale 3. Entonces el módulo del vector D va a valer
raíz cuadrada de 3 al cuadrado más el componente en y del vector d vale 1 más 1 al cuadrado. Eso es igual a raíz de 10. Entonces el módulo del vector d vale raíz de 10. ¿Y cómo hallamos el ángulo? ¿Cómo hallamos el ángulo? El ángulo, cuando hablamos de representación polar, siempre parte desde el eje x positivo. Siempre parte desde el eje x positivo. Entonces este ángulo lo podemos hallar con las relaciones trigonométricas. Miren, cateto opuesto entre cateto adyacente es tangente de este ángulo. Este ángulo que podemos llamar ángulo alfa. Tangente de alfa es igual a componente en y dividido entre componente en x del vector. Dividimos sus módulos, es decir, sus cantidades nada más, y sería 1/3. Para saber cuánto mide el ángulo, aplicamos arco tangente o tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 de tangente de alfa es igual a tangente a la menos 1 de 1/3. Al aplicar tangente a la menos 1 de tangente, se va y nos queda simplemente el ángulo alfa, que es igual a tangente a la menos 1 de 1/3. Eso lo vamos a calcular enseguida cuando estemos desarrollando la clase, y de esa manera podemos llevar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares de un vector. ¿Ya? Ahí vamos a parar por el momento.